nos grabe, porque ahora sí, ¿qué le parece que vamos a su sección muy interesante, su sección favorita? ¿Qué tan tendenciosos son los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, en las primeras planas que publican los principales diarios de circulación nacional? Que mire, para mí, insistiendo hasta el cansancio, pues no sirven más que para ponérselas al perrito ahí a que haga de sus necesidades, se acabó. Para eso sirven y se acabó. Le voy a pedir a David que vayamos una tras otra, porque me da la impresión que lo que estos personajes quieren, en todo caso, es burlarse de alguna otra forma o desprestigiar o minimizar la amenaza o advertencia que hace Samuel García y el gerente de su empresa, Dante Delgado, es decir, que no tan rápido, sí, bajaron a Samuel, pero ahí vamos, ahí vamos. Y lo más interesante de todo, mire, en el Financiero, igual que en en el Reforma ayer, tratan de poner muy, muy cercana a Xochitl Gálvez, todavía muy lejos, ¿no? Hablando proporcionalmente, muy, muy lejos, pero la ponen cerquísima ya a Claudia Sheinbaum, nada más a 19 puntos de ventaja, ¿no? Pero bueno, fíjese cómo es que, por ejemplo, en Reforma, que, insisto, es una especie de montaña rusa sobre Samuel García, en la primera foto, si usted le hace un zoom in, don David, ahí en la foto de Dante Delgado, bueno, pues pone como bailecito que se aventó este señor ahí, que, híjole, no se aguanta ni el solo. Y así lo pone también el Universal, ¿no? El viaje, el bailecito ese. Yo sé también por qué se exponen este tipo de horrendos, ridículos los políticos o los politiqueros. Miren nada más qué porquería. Reforma, el Universal, también Milenio, ¿no? Mire, ahí con el bailecito. Déjenme ver si le trae algún otro diario, ahí pues sacándolo para que usted diga, ay, mire qué estúpidos son. Y pues cómo contrarrestar lo que se plantea en estos diarios, ¿no? El ridículo absoluto de estos personajes. Con que, mire, por sobre todo creo que esto, pues obviamente le resta credibilidad al gerente de la empresa esta llamada Movimiento Ciudadano. Y es lo que quieren esos medios de comunicación corporativos. Lo que quieren ellos es que usted diga, ay, ¿qué le van a andar haciendo algo a nuestra candidata Xochitl Gálvez? Pero mire cómo está Xochitl Gálvez. A pesar de que le dan una ayudadota ahí en el Financiero, sigue muy detrás de, de Claudia Sheinbaum. En esta gráfica del Financiero, buscan simple, mire, eso es claro, ¿eh? Buscan simple y sencillamente lavarle la cara a Xochitl Gálvez. Porque ya se había planteado con muchísimas otras encuestas que Samuel García ya la había superado por mucho. Y aquí, mágicamente como siempre en este tipo de encuestas del Financiero que son muy cuestionables, Xochitl Gálvez le gana por 20 puntos a Samuel García en octubre, en noviembre por mucho más, ¿no? ¿No? Pues bueno, esto no se entiende desde el punto de vista que, insisto, muchas otras encuestas mucho más creíbles, mucho más serias, ya ponían a Samuel García por encima de Xochitl Gálvez, muy por encima de Xochitl Gálvez. Hoy, insisto, ¿no? Siguen poniendo cerca a Xochitl con 19 puntos abajo de la doctora Claudia Sheinbaum, que yo insisto, bueno, pues es todavía muchísimo. Miren, a la hora de probabilidad y de estadística, 5 puntos define una elección, ¿no? De 0 a 5 puntos, obviamente, ¿no? De 0.1% a 5% se define una elección, pero sigue habiendo ahí un margen de error, sigue ahí habiendo una problemática, puede haber todavía un giro en el resultado de esa elección, se ha planteado, ¿no? Lo que yo estudié en aquel entonces, entre 0.1% y 5%.
10% en una elección ya es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que alguien le gane a un candidato por 10% ya es una circunstancia incontestable, ¿no? Y que obviamente no tiene ningún tipo de duda. Por eso es que se hablaba de la democracia exacerbada en México durante el fraude de 2006. Cuando el fraude de 2006 aseguraron que Calderón había ganado por 0.56%, ni siquiera un punto porcentual, ¿no? 0.56% lo que era democracia exacerbada. Y se prestó, por supuesto, al cuestionamiento. Hay países en los que en ese margen de 0.1% a 5%, como Argentina, Brasil, con ese tipo de márgenes se van a una segunda vuelta y se busca que ya nada más sean dos los personajes que participen en lugar de una cantidad exorbitante ahí de candidatos. Que es, insisto, ¿no? Lo que ocurrió en Argentina con Milei y con el otro cuate que ya, pues olvidado por la historia, Sergio Massa me parece que se llamaba, ¿no? Ya, olvidado por la historia, el que quedó fue Milei y bueno, ahora está haciendo y deshaciendo ahí en Sudamérica ese señor. Pero bueno, le decía, 5% es muchísimo, 10 es algo inalcanzable, 15 ni se diga, 20 es un abismo del que no se puede regresar. 19-20%, como lo plantea hoy el Financiero, es un abismo del que no se puede regresar, en definitiva. Así ya, claramente, ya de ahí ya no se puede regresar. Pero bueno, aún así, se plantea por ahí que no solamente es 20%, que estamos hablando de valores superiores al 30% por encima de Xochitl Gálvez, 30, 40 y hasta 50%. Algunas encuestas han planteado sobre la realidad de Xochitl Gálvez. La semana pasada, no sé si tenga por ahí, don David, la encuesta que planteaba el Heraldo de México, que fue devastadora para Xochitl Gálvez. Pero mire, devastadora, devastadora para Xochitl. Una circunstancia que me imagino pues le ha de haber dolido en el alma a ella y a sus... No, 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 esta es muy vieja, don David, no, 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 pero esa está, qué bueno que la pone. Esta es de hace 2 semanas, ¿no? En el que veíamos ahí a Claudia Sheinbaum con un 60%. No alcanzo yo a ver porque estoy transmitiendo ahora desde mi teléfono que estamos teniendo problemas con las actualizaciones de Microsoft. Pero puedes decir, ¿cuál es el valor que tiene Xochitl, don David? Xochitl 14%. Imagínense, ¿no? Frente a un 60 y qué de Claudia Sheinbaum. 66. Pues imagínense, ¿no? 52% de ventaja, ¿no? Sí, sí, 52% de ventaja, ¿no, don David? Usted que es bueno para las matemáticas. Correcto, correcto. Pues está caro. Bueno, había otra, la que mandó la semana pasada Vicente, del Heraldo de México, don David, en el que se mostraban todos los valores, ¿no? Por quién, en primer lugar, se planteaba el respaldo que hay en estos momentos al presidente López Obrador, su aprobación que está pero por los cielos, en una encuesta del Heraldo de México, o sea, ahí nomás, no, no, no estamos hablando de encuestas sin censura, encuestas que el feliz, no, 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 encuestas del Heraldo de México ponían en primer lugar esa gran aprobación que tiene el presidente López Obrador, en segundo lugar, como la doctora Claudia Sheinbaum está muy por encima de Xochitl Gálvez, como ya le había ganado Samuel García. En tercer lugar, hablaban de cómo es que le hacían una pregunta a la gente para saber, esa mera, así como, imagínense, tenemos que tener de referencia esta estupidez de Chespirito, pero esa, don David. Se hacía la pregunta más dura, más devastadora, no sé si le puedo hacer un zoom in al donde dice 62%, que es, en estricto sentido, le preguntaban a la gente, independientemente de por quien tú vayas a votar, independientemente, ¿quién crees que va a ganar las elecciones? Y el 62% opinó que era la doctora Claudia Sheinbaum. Después le seguía por ahí Samuel García. ¿Con cuánto, David? 10%, 10%. Xochitl. Xochitl viene siendo el 9%.
Verástegui, 3%, y no sabe. 16%. Bueno, para ahí, para los que no lo alcanzan a leer porque están también como yo en su celular, ahí está. Y mire la infamia de El Financiero. Ayer fue Reforma, a ver, pónganos de Reforma. Reforma ayer intentó lavarle la cara a Xochitl, ¿no? La pone también ahí muy cerca. Ya ponían que supuestamente había superado Xochitl Gálvez a Samuel García, cosa que no es cierto, ¿no? Y ponía ahí a Xochitl Gálvez 21 puntos abajo de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo mismo con estos personajazos, el Financiero, la ponen 19 puntos abajo, nada más, cuando estamos hablando de pues, una eternidad, y todo para intentar lavarle la cara. Pero insisto, ahí están las dos vertientes, ¿no? Por un lado, los periódicos chayoteros de siempre intentando restarle credibilidad y con toda razón a Dante Delgado en sus declaraciones y amenazas de que les van a poner una chinga en las elecciones de 2024, mostrándolo con estas fotos y yo insisto, ahí tienen razón. ¿Cómo no darle la razón a estos cuates al ver ahí a un Dante Delgado bailando de la forma más chava? ¿Esto en qué aporta la política, no? ¿Qué tiene de gracioso ver a un señor ahí ya, pues ya con muchos años haciendo esas caras, ¿no? Y esas payasadas, pues ninguna. Y por el otro lado, decir lo que Xochitl estuvo planteando de forma muy, muy mediocre, que ella no va perdiendo por tanto. Es más, para que vayamos en esas de una vez, vámonos a esa, querida Candy, querido don David.